Bienvenidos una vez más a un servicio, amados, un poco fuera de lo común, un poco fuera de lo habitual, debido a esta situación, a esta emergencia sanitaria que estamos viviendo, pero sean todos bienvenidos y quiero mandar un saludo muy afectuoso con todo mi corazón a mis hermanos de Fuente de Agua Viva. Los amamos, amados hermanos y hermanas, los extrañamos y esperamos en Dios que muy pronto podamos estar nuevamente reunidos como cuerpo de Cristo, alabando, bendiciendo y glorificando el nombre de nuestro Dios y Padre Celestial. Quisiera compartir con ustedes un mensaje que habla sobre la soberanía de Dios. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, involucra que Dios permite en su soberanía, en su poder infinito, o no permite que pasen ciertas cosas. En este día yo quiero que me acompañes, por favor, al libro de Isaías, capítulo 46. Y vamos a buscar ahí en el versículo 9 al versículo 10. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Esas son palabras de Dios, del Padre, de Jehová. Así que este mensaje tiene que ver con todo lo que estamos viviendo como sociedad, de una manera mundial, de una manera que prácticamente no ha habido país que se escape de esta situación que estamos viviendo, de esta pandemia. Y el título de este mensaje ¿es el COVID-19 un arma biológica? ¿Dónde se creó realmente el COVID? ¿Cuáles son los orígenes realmente del COVID-19? Ese es el título de este mensaje. Y definitivamente ha habido armas biológicas desde tiempos muy antiguos. Se han usado las enfermedades, las pandemias, las epidemias, como una manera de atacar a los enemigos en los países o en las potencias antiguas. Se usaba de una manera u otra cuando se sitiaba una ciudad, catapultar a veces, o por medio de esa arma que tenían para arrojar piedras hacia las ciudades fortificadas para destruir sus muros. A veces en vez de piedras se usaban cuerpos de personas enfermas, muchos tipos de enfermedades que había sin duda alguna durante una guerra que se podían desatar como consecuencia de la misma mortandad que ocurría. Se catapultaban cuerpos de personas fallecidas con alguna enfermedad infecciosa dentro de las murallas de la ciudad, y eso hacía que se propagaran
las enfermedades y que por supuesto de una manera u otra hacía daño a esa población, a esa ciudad que estaba sitiada, y de una u otra manera era una forma de arma biológica, por decirlo así, o guerra biológica. De que han existido durante la historia de la humanidad las armas biológicas es un hecho. De hecho, en la historia puede usted buscarlo ahí en donde usted guste en internet, si quiere, que durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial se usaron armas biológicas. Durante la Primera Guerra Mundial, Alemania usó contra algunos otros países el gas mostaza. El gas mostaza era un arma que fue creada literalmente por los alemanes. Era un arma que definitivamente cambió hasta cierto punto la manera en la que se supone se debía llevar a cabo una guerra. Los países que fueron afectados por estas armas biológicas de parte de Alemania empezaron a crear mascarillas que después fueron mejorando con el uso, con el tiempo, y hasta llegar a lo que hoy conocemos como mascarillas de todo tipo que protegen contra gases venenosos, contra ácidos, etc. Sin duda alguna de las más comunes son las mascarillas que protegen contra el polvo, contra alergias, etc. Durante la Segunda Guerra Mundial se crearon y se probaron muchísimas armas de tipo biológico. Obviamente los gobiernos no están dispuestos a revelar mucho acerca de esto porque se supone que es o que va en contra de una de las tantas de los tantos acuerdos internacionales que se firmaron por allá del año 1924 aproximadamente, en una convención en la cual se prohibía el uso de armas de tipo biológico. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial hay mucha evidencia de que varios países, entre ellos Alemania, Canadá, Estados Unidos, por decir unos pocos, y algunos que pues obviamente no sabemos, pero en esos países definitivamente se estudiaron estas posibles epidemias o agentes infecciosos como armas biológicas. Tal es el caso de la tifoidea, la disentería, el cólera, el tifus, la peste bubónica y entre otras también, y más temidas y conocidas por el ser humano, el anthrax. Entonces, para no adentrarme mucho y no tomar mucho tiempo en este tema de las armas biológicas, realmente es una situación que ha acontecido y que definitivamente, a pesar de que está prohibido, los países siguen experimentando y siguen estudiando acerca de las armas biológicas. No es una novedad, hermanos. Amados oyentes, de hecho hay departamentos de la milicia, tanto de Estados Unidos como de China, Canadá, Alemania, en otros países también, donde se siguen guardando algunos tipos de armas biológicas que tal vez no se han destruido, y sin embargo lo curioso de todo esto es que en Wuhan, ahí en China, donde se creó el epicentro, donde comenzó todo este problema del coronavirus, el COVID-19, curiosamente
hay un instituto dedicado al estudio de agentes altamente infecciosos, entre ellos el coronavirus. En estos tiempos, amados, que estamos viviendo, se presta para muchas especulaciones, para muchos tipos de teorías conspiratorias. Hay quienes dicen que este virus no es una coincidencia, no es realmente que provenga de un animal, en este caso de los murciélagos. Entonces, hay personas que hablan una cantidad de cosas, obviamente que tal vez algunas no se pueden probar, tal vez algunas otras tendrán alguna que otra información que puedan compartir, pero la verdad es que hay muchas teorías conspirativas acerca de esto, de si realmente este virus que está golpeando a la humanidad en este año 2020 es realmente algo que fue creado, manipulado y que definitivamente fue activado por el ser humano, no una casualidad. Eso es lo que dicen muchas personas que creen en esta teoría conspiratoria. Pero yéndonos un poco más acerca de lo que es la palabra de Dios, que es lo que nos compete a nosotros en este día. Vimos ahí en Isaías 46, del versículo 9 al 10, que esos versículos hablan ni más ni menos que de la soberanía de Dios. Es decir, Dios permite en su soberanía que ciertas cosas pasen o no pasen. Podemos ver en esos versículos que dice Dios ahí en el versículo 9, que Dios, hablando de sí mismo, dice: no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, dice. Y en el versículo 10 dice: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios es a donde yo quiero también en este día llevarte a recapacitar acerca de dónde realmente se creó el COVID-19. ¿Habrá sido realmente en China? Algunos otros dicen que esto era algo que los Estados Unidos venía estudiando y que venía planeando desde hace muchos años. Y curiosamente también muchos se toman de las situaciones que están pasando, pues, para sacar sus conclusiones. Y sí es cierto, curiosamente, que China y Estados Unidos, antes de que comenzara esta situación del coronavirus, ahí como epicentro en Wuhan, en China, hubo una guerra comercial e incluso escaló hasta cierta medida en términos bélicos, términos en los que tal vez algunas personas llegaron a creer, a pensar que eso iba a terminar con una guerra entre Estados Unidos y China, literalmente con una guerra militar. Y curiosamente, después de que sucede ese dime y direte de parte de China y de parte del presidente del gobierno de los Estados Unidos, sucede esto. Lo que yo sí les puedo decir, amados hermanos, independientemente de cualquier teoría conspirativa,
es que si algo sucede, algo nos sucede como humanidad, como sociedad, aún como hijos de Dios, y ya lo he repetido esto en otras ocasiones, ya se los he dicho, es porque Dios lo permite. Es decir, nada de lo que sucede en este mundo es ajeno a la soberanía de Dios. Es decir, nada puede suceder sin que Dios no permita que suceda. De una u otra forma, sean cosas buenas, sean cosas malas, sean cosas que traen alegría y bendición, otras que traerán tristeza o desesperación, tienen que pasar por el Ser Supremo llamado Dios, Jehová, nuestro Padre, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Yo quiero también leerte lo que dice Daniel. Daniel 4, del versículo 34 al versículo 35. Escucha lo que dice, por favor. Hablando acerca de Nabucodonosor, lo que expresa este hombre. Dice: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace, escucha esto por favor, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Esa es una declaración tremenda de un rey llamado Nabucodonosor, el cual parte de su historia está plasmada en la Biblia, en el Antiguo Testamento. En este caso estoy leyendo el libro de Daniel. Y, amados hermanos, él entiende y reconoce que Dios es soberano y que no hay nada ni nadie que pueda superar a la voluntad de Dios. No hay nada ni nadie, y esto incluye a cualquier demonio, incluye al mal, incluye directamente también a Satanás. Ni siquiera Satanás puede hacer algo si Dios no se lo permite. Eso es algo muy importante, amados hermanos, porque hay personas que piensan que Satanás es el autor de todas las cosas malas que suceden. Sin embargo, si nosotros nos vamos a la palabra, a la fuente de conocimiento de la palabra de Dios, nos dice que Dios es el que desata los cielos, es el que ata los cielos, es el que le dice al viento: muévete, es el que trae, dice la palabra, tormentas, es el que trae cataclismos, es el que hace que llueva sobre un lugar, es el que hace que venga sequía sobre otro lugar. No es Satanás, hermanos. Ciertamente Satanás tiene poder, es un poder permitido por Dios, pero hasta cierto grado, hasta cierto punto. Pero definitivamente el que permite que algo suceda, sea bueno, sea malo, el que da su consentimiento, el que da su voto, el que dice sí, el que dice no, es Dios siempre. Aún Satanás, si tú lees el libro de Job, puedes ver cómo Satanás está por debajo, muy por debajo del poder y de la autoridad de Dios. Él no puede hacer nada sin que Dios no se lo permita. Por eso la palabra dice que Satanás no puede tocar a los hijos de Dios. Así que, amados hermanos y personas que me escuchas,
déjame decirte, volviendo al tema de dónde fue creado realmente el COVID, si es un arma biológica creada por los Estados Unidos o si se le salió de control allá en las instalaciones de estudios y de enfermedades infecciosas en Wuhan, allá en China. Déjame decirte que independientemente de dónde sea, si esto sea realmente acto en el cual haya intervenido un gobierno como los Estados Unidos o China, inclusive, o otro país, déjame decirte que en realidad donde fue creado el COVID-19 y todas las pandemias y todas las enfermedades y aún la muerte, fue exactamente en el momento en que nuestros padres, Adán y Eva, desobedecieron al Señor y pecaron. En Génesis 2, del versículo 16 al 17, no te lo voy a leer, pero te lo voy a parafrasear. Dios prohíbe al hombre comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y es muy claro Dios cuando le dice, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios le aclaró a Adán y a Eva, amados, que el peor error que podían cometer era tomar de un fruto que no se especifica, no es una manzana, no dice la palabra de Dios qué fruto sea, pero sí dice que un árbol, el cual contenía un fruto que tenía el poder de conocer el bien y el mal. Dios fue muy específico y le dijo, no lo coman, no lo tomen. Sin embargo, de Génesis 3, del versículo 1 al 24, lo puedes leer ahí en tu casa, después de que termine este mensaje. Podemos ver cómo Adán y Eva desobedecen a Dios. A partir de ese momento, amados hermanos, en que el hombre y la mujer, Adán y Eva, toman de ese fruto y comen de él, desde ese momento, no solamente el COVID fue creado, sino todas las enfermedades que hoy conocemos, sarampión, dengue, cólera, peste bubónica, la peste negra, el SARS, el anthrax, todas las enfermedades habidas y por haber, todas, absolutamente todas y cada una de las enfermedades que hoy aquejan a la humanidad, tienen su origen en la desobediencia del ser humano, de Adán y Eva, nuestros primeros padres, y que de una u otra forma, como descendencia de ellos, nos ha llegado también a nosotros. No es que el hombre tenga control completo y absoluto sobre lo que pasa en el mundo, amados. Si Dios decide que algo no suceda simple y sencillamente, así sea la potencia más grande del mundo, sea el gobierno más poderoso del mundo, no podrán hacer nada sin el consentimiento de nuestro Padre Celestial. Así que más que preguntarnos y más que indagar de dónde viene todo esto, de dónde se originó realmente el coronavirus, deberíamos de volver a lo básico, y lo básico es lo que dice la palabra. A final de cuentas, amados, si esto fue creación del ser humano, de algún gobierno, simple y sencillamente Dios lo ha permitido. Y no porque Dios sea malo, sino porque Dios en su soberanía absoluta permite que algo suceda para hacernos reflexionar. Y esto, amados, es para hacernos reflexionar
como sociedad, como individuos, de qué es lo que estamos haciendo, hacia dónde vamos. Realmente no es nada nuevo decir que la sociedad se ha descompuesto, el crimen, la drogadicción, todo tipo de cosas perversas que abundan, amados. Podemos ver que están azotando a nuestra sociedad y eso no es obra de Dios. Eso es consecuencia de algo que llama la Biblia pecado. La palabra de Dios dice en Romanos que todos hemos pecado y que todos estamos separados de la gloria de Dios. Otra porción de la palabra en Romanos dice que la paga del pecado es muerte. Y si realmente nosotros estamos viendo angustia, sufrimiento, quebranto, dolor en estos tiempos, amados, es por causa del pecado. Si estamos viendo y estamos al pendiente de las cifras de cuántas personas están falleciendo alrededor del mundo por causa de esta pandemia, es por causa del pecado de la humanidad. Es por causa de nuestra naturaleza caída. Es por causa de la desobediencia y de la rebeldía que como sociedad ha imperado, ha gobernado al mundo. Hemos permitido que el orgullo y la soberbia se apropien de nuestra mente y de nuestro corazón. Eso simplemente es una advertencia de parte de Dios. Para todo lo que está por venir, cuidemos lo que hacemos, cómo vivimos, amados. Yo quisiera invitarte a que no culpes más a ningún gobierno, que tomes tu responsabilidad como ser humano y que entiendas que si todo esto que estamos viviendo y que estamos viendo sucede, es por causa de nuestros actos corruptos, del pecado que habita en el corazón del ser humano. Es causa, amados, de nuestra rebeldía como sociedad. Él dice que cada uno de nosotros necesitamos ser limpios de nuestras maldades, de nuestros pecados diariamente. Esto no es de hace 3 años, de hace 1 año, de hace meses, o de 10, o de 15, o de 20, o de 30 años. No, hermanos. Este es un proceso de purificación para nuestras vidas diario. Déjame decirte pues lo que habla el apóstol Juan en la primera epístola universal de San Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Déjame decirte que no importa quién seas, si eres incluso cristiano, necesitamos confesar nuestros pecados todos los días. Así que yo te invito, quien quiera que seas tú, donde quiera que estés, que te pongas a cuentas con Dios, que nos pongamos a cuentas con Dios. ¿Te parece si oramos? Y yo te pido que pongas todo tu corazón en esto y que realmente entiendas que cada una de nuestras maldades, cada uno de nuestros pecados fueron los que martirizaron a Jesús. No fueron los romanos. Ciertamente lo llevaron a cabo físicamente, pero el trasfondo de todo esto es nuestros pecados. Así que si Cristo murió en esa cruz, padeció vergüenza, castigo, dolor, fue por causa de tus pecados y de mis pecados. Así que, ¿te parece si oramos y le pedimos
a Dios que una vez más nos limpie. Si tú nunca has hecho esta oración, aprópiate de ella. No es para que la repitas mecánicamente, así no funciona con Dios. Tienes que hacer las cosas con todo tu corazón. Solamente yo la estoy poniendo como una guía, pero tú aprópiate de cada palabra que salga de tus labios. Ahí donde estás en tu recámara, en el lugar donde estés, puedes ponerte cuentas con Dios. Vamos a orar. Señor Jesús, una vez más vengo a tus pies, Padre, y te pido que tú limpies mi vida de toda maldad. Reconozco, Señor, que he fallado contra ti de muchas y múltiples maneras. Te quiero pedir con todo mi corazón, Señor, que me limpies una vez más por medio de esa sangre preciosa que Jesús, el Cordero Divino, vertió en la cruz del Calvario para limpiarme, no solamente a mí, Señor, sino a cada persona que clame a ti, a cada persona que acuda a ti buscando esa limpieza. Que nos limpies de toda maldad, de todo pecado. Reconozco, Señor, que te he ofendido de muchas maneras. Te pido que me limpies de toda maldad. Como dice tu palabra, Señor, toma todo pecado en mi vida y échalo en lo más profundo de la mar. Y de mi parte, Señor, te pido que no me permitas volver a ofenderte de ninguna manera. Toca cada corazón, Señor, que está escuchando este mensaje. Toca cada vida. Quebranta, Señor, Espíritu Santo. Quebranta los corazones en este momento y que sean capaces de entender, Señor, que si tú fuiste crucificado, que si tú fuiste golpeado, martirizado, avergonzado hasta lo sumo, fue por causa de mis pecados y de cada uno de los que me están escuchando y están viendo este video en este momento. Señor, límpianos de toda maldad. Limpia, Señor, las vidas de esas personas. Te pido, Señor, que nos hagas nuevas criaturas. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amada persona que me estás escuchando, si tú nunca en tu vida habías entendido que tus pecados te han separado de Dios, yo te quiero felicitar. Porque la palabra de Dios dice que hay gozo, hay regocijo, hay fiesta en el cielo cuando un pecador, cuando una persona que reconoce que le ha fallado a Dios, se arrepiente de sus pecados verdaderamente y clama por esa sangre preciosa de Jesús que fue derramada precisamente para limpiarnos de toda maldad. Quiero bendecirlos, quiero con todo mi corazón desearles que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios los proteja, que el ángel de Dios acampe alrededor de cada uno de ustedes que me están oyendo. Que el Señor los guarde y los bendiga y próximamente estaré compartiendo otro mensaje con ustedes. Cuídense, seamos responsables, hagamos nuestra parte en esta situación y Dios hará la suya. Dios los bendiga.